bienvenida. Y bueno, bienvenido a cada uno de quienes allí están en este momento ingresando, que son unos cuantos rápidos. Rápido, claro. Gracias, Isa, por la invitación. Me siento muy complacida. Primero, porque te tengo mucho respeto profesional. Y segundo, porque estos son los espacios que hacen academia. Definitivamente. Yo te sigo, soy fiel seguidora y pues conozco de tu trayectoria y pues tu conocimiento. Y esto es lo que nos hace falta a los abogados para siempre nutrirnos entre todos, entre los que son las personas que tú entrevistas y pues por supuesto con los que también interactúan en vivo. Bueno, prácticamente el Foro Larense conocemos a la doctora Liria Terán, pero como aquí de hecho se incorporan no solamente abogados, estudiantes de derecho, gente de muchas profesiones, entre mis seguidores como a quienes se incorporan en estos live, digamos porque tengan interés en la temática que se está abordando en este ciclo del conocimiento jurídico al alcance de todos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual es las instituciones familiares versus las medidas de protección y seguridad en materia de los tribunales de violencia de género o digamos de esta competencia especial. Con nosotros está la doctora Liria Terán Matute. Voy a hacer una referencia acerca de su semblanza curricular, de tal forma de que tengan una idea, digamos, para quienes no la conocen, de quién se trata. Es una abogada egresada de la Universidad Santa María, es especialista en Derecho Procesal Penal, fue defensora pública penal en el Estado Lara, tiene diplomado en medios alternativos de resolución de conflictos. Además de ello, es integrante del Consejo Consultivo del Centro de Resolución de Conflictos del Estado Lara, es profesora universitaria, ha sido conferencista y además, por lo que es más conocida como figura pública larense, es moderadora del programa Solución Final, que se transmite por el canal regional Promar TV. Es defensora de los derechos de la mujer y, evidentemente, entre los profesionales del derecho la conocemos además como abogada en libre ejercicio. Bueno, bienvenida, Lirio. Además del gran aprecio que te tengo y el respeto como profesional, para mí es un gran gusto tenerte el día de hoy. Digamos, siendo recíproca con las invitaciones que me has hecho a tu programa y que, bueno, ahora yo soy la moderadora y bienvenida, este es tu espacio. Adelante. Gracias, de verdad, Isa. Me siento muy complacida, como te dije hace un rato, de estar contigo. Hoy vamos a hablar de un tema que genera como mucho conflicto entre los abogados. Está bien que pues, eso puede generar algunas diferencias de concepto en el ego, pero a mí me preocupa es lo que dice el argot de los abogados, no solamente en Barquisimeto, a nivel nacional. Voy a iniciar primero haciendo un poco de historia, cómo nacen las medidas de protección y seguridad en las leyes venezolanas. Eso no fue un capricho de Venezuela. En el año 1994 se firma pues la Convención Interamericana para la prevención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la comúnmente denominada Convención Belém do Pará, porque se suscribió en una ciudad que se llama Belém do Pará, en Brasil. En ese momento, muchos países suscribieron ese acuerdo donde se hablaba por primera vez qué es lo que era la violencia contra la mujer y se constituía como una violación de sus derechos humanos, del ejercicio de sus libertades. Por primera vez se habla de violencia contra la mujer y en ese acuerdo que fue suscrito por Venezuela en el año siguiente, en el año 1995, se habla por primera vez de lo que es una medida de protección y seguridad, que son mecanismos legales para prevenir la violencia contra la mujer. Por ejemplo, en Europa, las medidas de protección y seguridad no tienen necesidad de ser emitidas u ordenadas por un órgano receptor de denuncia. Simplemente una mujer que considere que su vida corre peligro, entonces ella puede pedir la imposición de una medida de protección y seguridad. En Venezuela no. En Venezuela pues requiere una denuncia previa para que se haga efectiva la imposición de esa medida. Una vez que se firma, Venezuela suscribe ese convenio en el año 1998, entonces se promulga una ley muy vieja, que era la Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia. Esa ley, yo realmente nunca la compartí, porque esa era una ley completamente conciliatoria, aun cuando se
introduce por primera vez el término de violencia contra la mujer, se habla de algunos delitos, se habla de un procedimiento, el procedimiento era conciliatorio. No sé si tú a lo mejor eras muy joven, no sé si llegaste a trabajar con esa ley. Sí, En esa sí. ley estaba previsto. En ese tiempo estaba en el área penal. Ah, bueno, que estaba previsto pues, que una mujer que se sintiera afectada podía ir a los órganos receptores de denuncia, que eran más o menos los mismos que casi que están establecidos hoy en la ley actual, y pues había un procedimiento conciliatorio. Pero en ese momento las prefecturas jugaron un papel muy importante, porque cada prefectura tenía como una división donde se trataba la violencia contra la mujer. Entonces, bueno, llamaban al hombre agresor, pues le daban nos hacían firmar un acta conciliatoria y quedaba ahí. Por supuesto, yo soy de los abogados que considero que la violencia no se puede negociar, porque si tú estás inmerso en un ciclo de violencia, tú no puedes negociar con tu agresor. O sea, por las cosas buenas o por las cosas malas también. Y siempre previendo, Isabel, que esta es una ley, pues la ley actual y la ley también anterior, se hizo para mujeres violentadas. Para mujeres violentadas. Tenemos que partir, que esa es la base. Entonces, bueno, esa ley, que por supuesto no tenía un procedimiento era de sancionar, era de conciliar, porque las penas eran muy bajas, y en ese momento tampoco había la preparación de los funcionarios, sin embargo duró 10 años en vigencia, porque fue en el año 2007 cuando se promulga la ley y entra en vigencia en el 2008. Entonces, bueno, entra entonces en vigencia la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Pero ¿por qué entra en vigencia o se promulga esta ley? Pues cuando se promulga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1998, se cambia el paradigma. Hablamos de debido proceso, hablamos de derecho a la defensa, hablamos que Venezuela es un Estado democrático, bueno, una serie de cosas que no estaban consonas con esa ley, pues que no fue creada dentro del marco de la nueva Constitución. Entonces, bueno, los movimientos feministas hacen uso también de la Convención Belén do Pará y se promulga esta ley, que yo, las personas que me conocen, Isabel, soy una fiel defensora, porque, repito, esto es una ley que se promulgó para mujeres violentadas. Esto no es una ley que se promulga para mujeres porque quieren hacer mal uso de ella, que de hecho, sea de paso, la proporcional es muy baja. Si sacamos numéricamente cuántas mujeres usan esta ley para fines distintos a las mujeres violentadas, podríamos decir que es un porcentaje muy bajo. Claro que hay, pero el porcentaje es bajo. La mujer sigue siendo una población vulnerable y sigue siendo una población marginada. Entonces, bueno, entra en vigencia esta ley, que para no ponerla le ponemos ley de violencia contra la mujer, para que no decir el nombre que es bastante largo, y pues se promulga en esa ley, que se promulga en ese año, se establece el concepto de violencia contra la mujer, cuál es el objeto, pues que es erradicar la violencia contra la mujer. En aquel momento, cuando la ley se inicia, habían 19 tipos penales. Luego, en el año 2014, tiene una reforma, se introduce el femicidio, que es un término nuevo, y la inducción al suicidio. Y luego, en el año 2021, tiene otra reforma y se introducen otros tipos penales, que es violencia política, violencia informática, y se también introducen algunas, creo que algunos aspectos para mí son importantes. Se introduce también los enfoques que se le debe dar a todos los procedimientos que se tramitan por esa ley. Enfoque de género, enfoque transcultural, bueno, eso lo haríamos en otro momento. Entonces, cuando hablamos de medida procesal de seguridad, ¿verdad? Hablamos que es los mecanismos que prevé la ley, que la ley venezolana lo hace porque también tiene por imperio de los convenios internacionales. Eso está todo escrito en la Convención Belén do Pará. Simplemente pues se transcribió a esta ley, hoy en día es la ley que por la que trabajamos y la que nos regimos. Y digamos porque creo que el tema cuando lo escogimos en líneas generales tenía como el ánimo precisamente de hacer una introducción de cuando, digamos, estas dos áreas del derecho confluyen o coexisten, porque entre quien se considera, en este caso, victimario y víctima, de haber sido cometido este tipo de hecho punible, tienen hijos en comunes. Entonces,
tenemos en el caso de medidas a favor de la víctima que se denominan de protección y seguridad, ya has traído a colación, digamos, el elemento histórico como para poner, digamos, contexto a esto, pero teniendo en cuenta de que estamos hablando de que en el caso de padres separados, que generalmente cuando media o influye violencia suele ocurrir esto, o sea, la ruptura, la separación, cada uno en un lugar distinto, pero coexisten o hay un vínculo a través de los hijos. Entonces, ¿hasta qué punto estas medidas que favorecen a la mujer violentada de una u otra manera puede ser entorpecido o puede caer en estado de vulnerabilidad o no con ocasión de las instituciones familiares y que en muchas ocasiones se considera que si está una no se puede dar la otra y hay, digamos, una tergiversación de lo que es el fin propio de cada una de estas figuras jurídicas? Claro, lo que pasa es como te voy a tomar algunas palabras que dije cuando inicié mi conversación. Esta ley se ha satanizado. Sí. La ley de violencia prevé medidas de protección y seguridad, es un catálogo. Las medidas de seguridad las imponen los órganos receptores, mientras que las cautelares pues las impone el órgano jurisdiccional. Cuando hablamos de esa supuesta vulneración del derecho del hombre en tener contacto con sus hijos, generalmente hablamos de la medida de protección y seguridad que está contenida en el ordinal quinto y el sexto de la ley, del artículo 106 de la ley. ¿Qué te dice? Pues que la mujer, al hombre se le prohíbe acercarse al sitio de trabajo, al sitio de su domicilio, de la mujer violenta. Esto tiene como su porqué. Cuando vamos a hablar de mujeres y hombres que han ido previamente a un tribunal de protección, cuando pues ellos, las instituciones familiares les acuerda semanalmente ver a sus hijos y buscarlos en la casa de la madre. Eso no está prohibido, simplemente que debe buscar, y esto es lo hablo por experiencia profesional, en el caso que hemos tenido en nuestra oficina, que se ha tratado los hombres son violentos y han tenido alguna discusión o algún problema con las mamás, bueno, mire, usted puede ver a sus hijos, usted no lo va a ver dentro de la casa de la madre, pero usted puede poner, siempre sugerimos, usted, cuál de los, en el tribunal, busque una persona que sea para ambas partes, que tenga credibilidad y pueda buscar a los niños y pueda usted llevárselo a los padres, porque tampoco puede ser beneficioso para un hijo, Isabel, ver y poder criarse dentro de un ambiente de violencia. O sea, eso tampoco es beneficioso, aunque sea un excelente padre, porque lamentablemente, o sea, los hijos, para ser un padre no solamente tiene que ser buen papá, sino también buena persona. Entonces, cuando esas cosas pasan, nosotros hemos buscado la solución. Bueno, busque usted un primo, un hermano, un familiar, un compadre que lo acompañe a buscar el niño en la puerta de la casa, no tiene por qué entrar y generalmente nunca hay problemas. Los problemas se presentan cuando los padres, ¿verdad? Cuando, habiendo el Tribunal de Protección, haberlos impuesto, bueno, usted va a buscar a su hijo en la casa toda la semana, los padres quieren hacer caso omiso a las medidas de protección que le ha dictado un tribunal de violencia. Entonces empiezan, es que te sabe, doctora, que es que no puedo ver tengo que ver a mi hijo, es en la casa porque el tribunal dijo, no, pero es que todo tiene su excepción. Entonces pueden confluir perfectamente, por supuesto, cada quien dentro de su margen, de poder hacerse efectividad, porque tampoco yo no puedo permitir como abogada que un padre violento se pueda meter en la casa de una mujer a buscar un hijo. Entonces, buscarlo afuera, buscar con un tercero y eso no va a tener ningún tipo de problema. Hay una medida de protección que es específica cuando hay mucha violencia, cuando el tribunal acuerda al padre suspender las visitas dentro de la casa de la madre. Eso se en muchas ocasiones cuando la violencia es extremadamente alta, cuando las mujeres pues han tenido muchísimos problemas, sobre todo de intentos de femicidio, ha tenido que pues, el tribunal prohibirles a los padres acercarse ni siquiera a buscar a los hijos en la puerta con un tercero. Entonces, pero esos son casos muy puntuales, Isabel, y muy específicos. No es el común denominador durante el ejercicio del derecho en la profesión. Sí, sí. De hecho, en la experiencia ya del lado mío, en materia de derecho de familia y de la infancia, normalmente denominado protección de niños, niñas y adolescentes, digamos, en la etapa en que estuve ejerciendo la jurisdicción de juez, era muy
muy común que acudiesen a modificar ya un régimen de convivencia familiar previamente establecido por vía que hubiese sido en el divorcio o en, digamos, un acuerdo ante cualquiera de los órganos para los cuales está permitido lograr acuerdos como la Defensoría Pública o la Fiscalía del Ministerio Público, y con ocasión a, digamos, este sobrevenido hecho de violencia donde se han dictado medidas, acudían ante el tribunal, pero eso por supuesto porque tenían, digamos, asistencia jurídica adecuada que orientaba, vamos a modificar ese acuerdo porque ya eso es una sentencia homologada que da lugar a que se tiene que cumplir estrictamente como está establecido, pero ante esta circunstancia nueva es imposible que se cumpla de la forma como previamente se estableció, por lo cual hay que modificarla, y se procuraba intentar que se lograse un acuerdo con ese tipo de modificación. Pero también suele ser un tanto común que se acuda a demandar una revisión o incluso que se use, digamos, este tipo de situaciones para pedir privaciones de patria potestad o limitaciones de la convivencia familiar en virtud de aludir de que en tanto como fue violento con la progenitora, los niños en cierta forma por haber presenciado en algunas ocasiones o haber sido, digamos, receptores del efecto o del daño padecido posteriormente por la mamá o haber percibido, digamos, el dolor de la madre, en cierta forma son víctimas indirectas del hecho violento. Entonces, digamos, esto lo traigo a colación de tal forma de ser un tanto cautelosos. Claro. Y es delicado, no todo puede estar encuadrado o todo puede ser estandarizado de tal forma de que automáticamente esto comporta tal efecto jurídico y por tanto puedo hacer este tipo de solicitudes. Claro, y por supuesto para eso está el proceso, para someterlo a pruebas al punto de corroborar si esto es así o no. Y acuérdate, Isabel, que las medidas son de carácter preventivo y esas Sí. pueden durar durante el proceso, pero también puede ser modificada. Entonces, por supuesto, partamos del punto que un niño, repito, no puede vivir en un clima de violencia, porque claro que va a estar afectado. Y generalmente, si son niños muy pequeños, esas conductas pueden repetirle en el tiempo. Eso es cierto. Pero hay que partir siempre de la premisa que son las medidas de protección de seguridad son medidas preventivas, que son para frenar y que pueden ser modificables. Si un hombre que tiene una medida de protección en su... O sea, le han impuesto una medida de protección, considera que esa medida no le favorece, pues él debe buscarse un profesional de derecho y puede pedir al tribunal de control que le revise la medida. Entonces, no podemos, pero por eso no podemos decir que la ley es mala, que las medidas violan derechos de los hombres, como he oído a muchísimos abogados decir, no violan nada, porque un hombre que se sienta afectado, repito, por una medida, pues lo que tiene que hacer es ir al tribunal de control y solicitar que la revise. Bueno, se fija una audiencia y hay un pequeño contradictorio donde la gente puede probar, hace sus alegatos y bueno, el tribunal en definitiva decidirá. Pero esas medidas, Isabel, las medidas se hacen cuando hay violencia. En condiciones normales no tienen por qué funcionar. Y es más, en muchísimas ocasiones cuando los hechos denunciados por las mujeres no son, todos son graves, pero de repente no tienen tanta violencia como otros. En muchísimas ocasiones en las audiencias los jueces indican y advierten, señor y señora, debo advertirle que el señor tiene una prohibición de acercarse a usted como víctima, pero puede buscar un tercero y puede salir con sus hijos perfectamente. Eso todo lo advierte. De hecho, yo fui defensora pública penal y tuve la dicha, porque digo ahora, después de tantos años, que tuve la dicha de ser la primera defensora pública que tuvo en Venezuela. Cuando entró la ley en vigencia, éramos 8 defensoras públicas y yo fui de ese primer lote de primeras 8 y puedo decir pues que de verdad que nos instruyeron mucho en la defensa pública y eso era el pan nuestro de cada día. Cuando íbamos a las audiencias, porque yo defendía a hombres, acuérdate que la defensa pública defiende al imputado o al investigado. Hoy en día pues defiendo a ambos. La gente me relaciona más con defensa de mujer, pero también defiendo hombre. Y cuando yo inicié en mi ejercicio profesional de la ley de violencia contra la mujer, defendía a hombre. Entonces, hay que advertirle al hombre que no porque te impongan una medida de protección, tú te vas a desaparecer, porque también oigo hombre, me voy doctora, porque me impusieron no acercarme a mis hijos. Eso no existe, ¿sabes? Eso en la vida real, eso es
algo de historia y de cuento. O sea, no funciona de esa manera. Sí, pero incluso entre los propios colegas que no manejan la materia se ha creado como alrededor de esta idea un mito y es muy consecuente que en algunas ocasiones los propios colegas hacen este tipo de recomendaciones a las personas, al punto que o sea, el llamado que hago es precisamente, saben que hay ya un régimen de convivencia familiar, procuren hacer la modificación para que intervenga un tercero como puente para que haya, digamos, esa convivencia familiar entre el niño y su progenitor, sin necesidad de que el progenitor se acerque a la mamá y falte a las medidas que se le hayan impuesto previamente. O con ocasión a que no estaba definido un régimen de convivencia familiar y ocurrió, se suscitó este presunto hecho punible, entonces se acuda a establecer un régimen de convivencia familiar acorde a la situación fáctica, de tal forma de que no se falte a las posibles medidas que se hayan impuesto en favor de la madre. Y también quiero aclarar algo, fíjate, cuando le imponen a los hombres las ordinales 5 y 6 del artículo 106, que son las más comunes, pues prohibición de acercarse a las mamás, cuando en muchísimas ocasiones el hombre toma estas medidas para obviar su obligación de padre. Claro. O sea, voy a estar aquí abogada del diablo. Voy a ser abogada del diablo, ¿verdad? Porque fíjate, en muchísimas ocasiones, y eso también lo digo por experiencia profesional, cuando a un hombre le imponen una medida de protección de seguridad de no acercarse a la mamá, o sea, es a la mamá, pero tú tienes que tener comunicación con esa mujer que es la mamá de tus hijos. Y yo se lo hago saber, entender a las mujeres y a los hombres, ¿sabes? O sea, usa un correo, ¿verdad? No tienes por qué agarrar un teléfono porque se supone que está exacerbadas las emociones, ¿verdad? Y seguramente se va a, la espiral de la violencia va a subir, pero tú agarras un correo y escribes simplemente lo necesario para tus hijos. Mira, te recuerdo esto, o mira, pasa esto, pero tú no puedes perder la comunicación con el padre de tus hijos porque tienes una medida de protección y seguridad. No, y los hombres tienen que entender, porque muchas veces los hombres, no, que yo no le voy a hablar porque me meten preso. No, no te vas a meter preso nada. Entonces, yo cada vez que veo esos hombres, o sea, me asusto, porque son los hombres más violentos, porque los hombres que pueden mantener una conversación, me refiero vía correo electrónico, puntual, para hablar cosas de sus hijos, son los hombres pues que siempre salen bien parados en estos procedimientos. Los hombres que te digan, no, es que yo no voy a hablar con esta señora porque la señora me puede meter preso. Isabel, eso no tiene ningún tipo de asidero. Pero definitivamente la ley de estas medidas de protección y seguridad son maravillosas, porque en muchísimas ocasiones, desde que entra en vigencia la ley, pues se ha podido por lo mínimo parar muchísimos actos violentos en contra de mujeres. Aunque la gente, algunos abogados, pues sean grandes detractores de esta ley, pues y digan cualquier sandez porque a los que no la conocen. Claro, tiene sus cosas buenas y mala como todas las leyes, pero yo creo que tiene cosas más positivas que negativas. Claro, creo que incluso una evolución normativa es perfectible a medida que transcurre el tiempo y que se vayan identificando, digamos, cuáles son los inconvenientes o qué es lo que operacionalmente no permite que sea mucho más efectiva en su aplicación, y eso yo creo que parte de los estudios que se hacen desde el punto de vista legislativo para hacer propuestas de modificación, aun y cuando entiendo que esta es una de las leyes que ha sido más modificada a lo largo del tiempo en los últimos años. Entonces, creo que aún así sigue siendo un tanto cuestionada, de tal forma de que pareciera que no termina de satisfacer del todo, digamos, a todo el foro en general. Así es, así es. Fíjate que esta ley es perfectible. Lo que pasa que, como te digo, una de las cosas que tendríamos que abonar todos los profesionales de derecho son los abogados y el personal que trabaja para aplicar la ley. Pero cuando tú vas a un órgano receptor de denuncia, no todo, pero en algunos órganos receptores de denuncia, y tú, pues, una mujer va a poner una denuncia, y esto no es mentira, esto es verdad porque yo lo he vivido en mi ejercicio, y el funcionario empieza a hacerte una serie de preguntas que no van acorde con la situación que estás denunciando. Entonces, desde ese momento, ya cuando el órgano receptor llama al hombre para imponerle la medida, ya hay un quiebre. Entonces empieza el hombre, ¿y usted qué cree? No, pero no le importa, eso va a pasar rapidito, entonces empieza, tú sabes, los manejos por los caminos verdes. Entonces, si empezamos porque los funcionarios estén preparados cuando toman las denuncias y cuando imponen las medidas,
entonces de esa misma manera pues va a mejorar. Fíjate tú, esta ley, la ley cuando inició la ley, los órganos receptores y los tribunales de violencia podían imponer cualquier número de medidas de protección y seguridad y medidas cautelares. En el año 2018, a raíz de una sentencia muy famosa de Carmen Zuleta de Merchán, de la Sala Constitucional, pues ella interpretaron que había una laguna, ¿verdad?, en la ley de violencia y no se ponía un límite a la imposición de las medidas de protección y seguridad. Ellos equipararon ese límite con el artículo 242 del Código, porque te dice que no se pueden, un juez no puede imponer más de 3 medidas cautelares. Y entonces, bueno, Carmen Zuleta de Merchán y todos los magistrados de la Sala Constitucional que decidieron esa sentencia famosa, que en materia de violencia contra la mujer, los órganos jurisdiccionales y los receptores de denuncia no pueden imponer más de 2 medidas de protección y medidas cautelares. Eso no es una desventaja para la mujer. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es una gran desventaja, porque si en el Código Procesal Penal la ley te prevé 3, ¿por qué le pusiste 2? Entonces, esta serie, y esto es una opinión personal, de hecho hemos demostrado en muchos foros, en el estado la doctora Carmen Zuleta de Merchán, pues se han presentado siempre algunas discusiones bonitas a nivel legal. ¿Por qué tú tienes que imponerle o ponerle un freno a un organismo receptor de denuncia o a un tribunal que está viendo, está analizando la denuncia particular? Eso no tiene sentido, Isabel. Entonces, siguen siendo las mujeres una población vulnerable y una población que es discriminada, porque repito, el artículo 242 del Código te dice que en materia penal, en materia de medidas cautelares penales, te pueden imponer hasta 3 medidas. Aquí te pusieron 2, te bajaron 1. ¿Cuál fue la...? Sí, sí. Entonces, al limitar la protección que se corresponde con la discriminación positiva, termina teniendo un retroceso en definitiva sobre lo que pretende la propia ley como población vulnerable. Claro, y aparte de eso, recuérdate que estamos, se ha abusado de las sentencias vinculantes. Entonces, ahora, bueno, en estos días, hoy, algo extra, hoy estaba viendo en la sentencia de Río Negro y bueno, la sala civil acaba de regañar o recordar a los jueces civiles que las sentencias que ellos dictan son de carácter vinculante. Entonces yo ahora te digo, los jueces, bueno, eso es bueno y eso es malo. Eso es bueno porque creo que tienen sentencias muy buenas, pero eso es malo porque los jueces igual cuando quieren tomar decisiones absurdas las toman. Pero entonces, volviendo al caso de violencia, yo sigo diciendo por qué le ponemos un límite a las imposiciones de las medidas, cuando quien tiene que saber es el juez o el órgano receptor. Depende del hecho particular, porque tú sabes que otra de las medidas que generan muchísimo estupor es la salida del hombre de la casa. Eso es una medida pues, que siempre ha generado mucho rechazo por los hombres y por algunas mujeres. Ya va. Pero hay que ponerse en el caso de la vida real, no casos hipotéticos. Cuando una mujer es víctima de un hombre, que en muchísimas ocasiones un hombre ha llegado a medianoche y le pone a la mujer una pistola en la boca, ha intentado matarla, les golpea de tal manera que casi sale al hospital casi muerta. ¿Tú de verdad crees que esa medida no es la que tiene que aplicar el órgano receptor? Tiene que sacarlo inmediatamente. Porque dejar a un hombre dentro de una casa, esa es una espiral de violencia que no se mantiene. Y aparte que también te puedo decir por experiencia profesional, que cada vez que tú le impones una medida de presión a un hombre, eso tiene como una espiral, aumenta inmediatamente la violencia, pero cuando el hombre cae en cuenta de lo que realmente la ley le puede aplicar, empieza a bajar el pico. Entonces, eso está todo estudiado, porque esto no es como digo yo, es que no es que Venezuela agarró y vamos a poner creativos y vamos a promulgar esta ley. No, esto ya está estudiado por organismos, o sea, por convenios internacionales. Y fíjate, Venezuela siempre ha sido endeble en la aplicación de esta ley. Hoy en día yo siento a veces profunda preocupación, Isabel, cuando yo he estado con mujeres como víctimas y recurro al Tribunal de Control para solicitarle que está pasando, o sea, imponga una medida y el tribunal a veces, yo creo que es extremadamente cauto para imponer las medidas. Entonces, le damos chance que todo corra, que las cosas se pongan a veces
aumenta tanto la violencia que después no tenemos cómo recogerla. Entonces, no, hay que ser como más atrevido, me diría yo. No más atrevido para hacerle daño al hombre, no más atrevido para atreverse en el sentido a aplicar la ley como tiene que ser. Porque es que todo está en la ley, Isabel, no tenemos que inventar nada. Si la ley te da a ti, órgano receptor de denuncia, la posibilidad de aplicar la ley, pues aplícala. Ante el tribunal, aplícala. No puede ser miedoso, porque yo pienso que es mejor actuar, o sea, pecar por acción que por omisión, porque después los daños son irreversibles. Sí, sí, no puede ser timorato porque la idea es Claro. precisamente frenar, proteger, evitar la amenaza o el riesgo que se está aparentemente suscitando con ocasión a lo que se esté denunciando. O sea, pareciera en lo que aludías acerca de la medida que tiene que ver como una especie de desalojo o apartar al caballero del hogar, entendiendo que el hogar se supone que es un refugio, un lugar de protección, Claro. de sentirse cómodo, tranquilo, en paz, el asidero, digamos, de crecimiento personal de cada una de las personas, un lugar de tranquilidad, digamos, para descansar y precisamente se pueda terminar convirtiendo en un infierno de carácter emocional, comporta de que este tipo de medidas tienen que ser efectivas e inmediatas. Por supuesto. Yo recuerdo, Isabel, hace unos años, en el año 2008, del 2008 como hasta el 2012 o 13 sería. Por ejemplo, en los casos de flagrancia de violencia contra la mujer, por no decirte el 100% de los casos, pero en el 90% de los casos los jueces imponían el arresto transitorio. Es una medida cautelar que prevé la ley. Hoy en día yo me atrevo a decir que los jueces les da miedo aplicar arresto transitorio. Yo creo que esa es una medida que salvaguarda hasta los derechos de los hombres. Porque un hombre que sea detenido en flagrancia por un hecho, cualquier hecho de violencia contra una mujer, y sea arrestado por un día, por 24 horas, yo creo que lo hace reflexionar y él mismo va a caer en cuenta y va a proteger sus futuras acciones. Porque si el hombre no entiende, y esto también es una opinión personal, a lo mejor los que me están oyendo me van a criticar, pero mira, si el hombre no se ve que la ley sirve para algo, Isabel, no hay sanción que valga. No hay sanción que valga. Yo te puedo decir que tengo 3 casos ahorita en el ejercicio bien complicados. Y me ha costado muchísimo pues que los fiscales entiendan algunas cosas, que los jueces no, porque no hemos llegado todavía a la preliminar, pero es muy complicado. Entonces, a veces hacerle entender al fiscal, mira, haga esto, pida esto, sobre todo en violencia patrimonial económica, ¿verdad? Donde un hombre está dilapidando los bienes de la comunidad. Y yo le pido a un fiscal, le pido, juez, por favor, yo le pido que usted imponga la medida de cautelar de protección general del 50% de los bienes de la mujer. Hágalo. Entonces son demasiado miedosos, pero qué miedoso puede ser si le estoy probando que el hombre está dilapidando los bienes. Entonces yo creo que tenemos que volver otra vez a que los jueces tomen el buen control del derecho, por supuesto, sin excesos. Y si tú, un juez, bueno, no estás clara la situación, para eso son las audiencias, ¿sabes? O sea, convoca. En mi época de defensora pública, pues, cuando los jueces no estaban claros, convocaban audiencias especiales, donde oían a las partes, y bueno, después tú viendo las partes, personalmente, pues tú decides lo que vas a hacer. Porque el papel aguanta todo, ¿sabes? El papel aguanta todo. Yo puedo escribir un cuento espectacularmente bello de mi defendido o de mi víctima. Pero tú tienes que ver sentido, o sea, tienes que ver lo que está pasando. Entonces, debemos volver otra vez a ese juez que toma el control, que vea, que piense, que pregunte, porque para eso es que es un juez. Entonces, eso tenemos que retomarlo, porque en la medida que los jueces y los fiscales también. Porque yo te voy a decir una cosa, porque un fiscal no puede hablar con un imputado, puede hablar con un imputado, o sea, no puede, porque tenemos que estar miedosos. ¿Tú de verdad crees que un imputado va a venir a ofrecerle algo oscuro a una juez en un despacho? No, eso no va a pasar en un despacho. O sea, tenemos que tenerle más miedo a lo de afuera que a lo de adentro. Claro, lo que pasa que en cierta forma, y quizás esta opinión es un tanto fuerte, se ha degradado el poder coercitivo del juez, no solamente en esta área, sino en tantas otras, por perder fuerza, y ahí quien, digamos,
La figura que se está degradando o se está convirtiendo en difusa o etérea es la tutela judicial efectiva, en el punto de que Claro. no es solamente obtener una decisión, es decir, el papel aguanta todo, sino que esto tenga fuerza ejecutiva, que se dé cumplimiento, y no solamente se refiere a tutela respecto de la sentencia de fondo, sino también de las medidas y toda incidencia que ocurra dentro del proceso. Claro, pero es que, mira, yo recuerdo cuando yo era defensora pública, donde los jueces, o sea, le explicaban y le decían a los hombres y también a las mujeres el alcance. Mire, señor, esto es así, esto es asado. Usted, señor, pero no, hoy en día yo siento que son más bien miedosos, que tú sabes que si, no sé si la víctima me denuncia, que tú sabes que si el imputado, no, mire, si a mí me denuncian y yo hago mi trabajo, no me va a pasar nada. Ahora bien, si no hago mi trabajo, seguramente algo me puede pasar. Yo en estos días oía un comentario, hay un caso muy famoso que está en las redes sociales de un hombre, una muchacha pues que denunció a un hombre que en un sitio nocturno, que parece que le tocó un seno y tal. Yo he sido muy cerca de ese caso. Pero a mí me impactó, por ejemplo, al señor, creo que le habían puesto unas medidas y creo que lo privaron, ahora le dieron una orden de aprehensión. Entonces, el investigado, imputado, agarró y sacó, pues, hizo un video y lo sacó a las redes sociales. Yo digo, ya va, un momento. ¿Dónde está la autoridad de un fiscal y de un juez? Primero, esos son averiguaciones que son privadas, Isabel. Los juicios de son privados. En el último tiempo el tribunal, digamos, digital o el tribunal de redes sociales, que eso hay personas que lo defienden porque dice, si no se hace público, si no se hace esta denuncia y se vuelve viral, entonces no se le da el impacto y la sanción que corresponde y demás. Pero es que, o sea, la justicia no puede convertirse en una justicia de presión social. El ciudadano común tiene que creer en la administración de justicia, y la administración de justicia per se, sin presión social, tiene que funcionar. Bueno, pero por eso estoy diciendo, claro, de repente el justiciable, vamos a hablar justiciable víctima e imputado, o investigado, en el caso de la ley de violencia del investigado, cuando de repente tú te sientes impotente, a que de repente tú vas a un fiscal y no te toma en cuenta, o vas a un tribunal de control, ni siquiera te para, pues agarra las redes sociales. Pero yo lo que te quiero decir en este caso que te estoy contando, no sé si sabes cuál es, de una muchacha muy buena, muy bonita, por cierto. Claro, yo me impacto, es que el muchacho al parecer tiene una orden de aprehensión. Allá va. Tú tienes una orden de aprehensión y estás grabando un video saca por las redes sociales. Ya va, Isabel. O sea, ya va, ¿en qué momento perdimos esto? Entonces yo digo, ahí te puedo también decir que el abogado que tiene, sí, pues no sé ni quién es. O sea, hay que asesorar también a los clientes. Y te digo, en la medida que nosotros los abogados aprendamos la competencia y a través de escrito, de estudio, exijamos a los tribunales y al Ministerio Público que haga el trabajo, en esa medida esta ley va a ser eficiente. Si no, será un saludo a la bandera, Isabel. Las mujeres seguirán golpeadas, las mujeres serán vejadas, se quedarán sin nada, porque lamentablemente, digamos lo que digamos, en esos casos el hombre tiene mucho más poder económico que las mujeres. Estadísticamente, yo lo veo en mi oficina. Si yo tengo 10 casos de violencia contra la mujer, te puedo decir que 6 son de hombres con más poder económico que las mujeres. Entonces, por eso en muchas oportunidades las mujeres tampoco denuncian porque no tienen abogados que las asistan, porque, bueno, sabemos el trabajo que tiene el Ministerio Público, tiene mucho trabajo, y bueno, muchísimas cosas que funcionan mal del sistema. Entonces, prefieren no denunciar, y las que denuncian, entonces, las redes sociales, pues, las desbastan. Que la mujer lo que hace, yo soy muy atenta y siempre tomo el tiempo para leer los comentarios de cada vez que una mujer hace una denuncia de violencia contra ella. Bueno, imagínate, esta es una llorona, qué horrible, que cuánto querrá, es que debe ser que el hombre no le paró. Dios, ¿hasta cuándo nosotros, los abogados, la comunidad en general, las mismas mujeres, vamos en detrimento de las mujeres violentadas? Claro. Repito, esta es una ley para mujeres violentadas y es una ley que es efectiva. Lo que pasa es que tenemos que tomar otra vez el control. Esa medida de proceso tenemos que aplicarla. O sea, tenemos que hacer... Yo en este día hablaba con una amiga que trabaja mucho con esta materia que yo mira, vamos a pedir un recurso de interpretación, ¿verdad?
sobre algunos artículos aquí. Vamos a pedir que la Sala Constitucional tiene que levantar, ¿cómo que un tribunal no puede imponer más de 2 medidas? ¿Qué es eso? No existe, no existe. ¿Ah? ¿Cómo que un órgano receptor de denuncia sabe que la mujer corre peligro? Entonces estamos atados de mano. No, no podemos permitir más eso. O sea, ese es mi llamado. Y yo digo, yo soy apasionada con esta ley y ese es mi talón de Aquiles de verdad. Pero es que es bella, pero lamentablemente los órganos receptores no saben aplicarla, los tribunales les da mucho miedo. Bueno, entonces el poder económico por un lado, el amiguismo por otro lado, las redes sociales por otro lado, la crítica en todos lados. Sí, sobre el aspecto que mencionabas acerca digamos, que se termina convirtiendo en víctima precisamente de carácter social, yo creo que es un elemento más cultural, es como una especie de machismo insertado, incluso entre las propias féminas, no hay sororidad respecto de, digamos, no hay ni un mínimo de solidaridad y se cree de antemano o se le prejuzga por tan solo hacer este tipo de denuncias y se termina convirtiendo como se hablaba de revictimización a nivel de instituciones y pasa ahora un nuevo fenómeno que es de carácter social con las redes sociales. Entonces, estamos hablando que pasa por 3 raseros y que en definitiva que termina quedando de esta dama que lo que está buscando es simplemente justicia. Claro, y como te digo yo, para eso existe un proceso, bueno, pero o sea, lo primero que debe hacer un órgano del sector es imponerle medidas de protección de seguridad. 1 o 2 las que considere, pero tienen que imponer. Y el hombre tiene que asumirla. Bueno, si el hombre considera que le adversa, pues pide entonces que te la modifiquen, porque es que puedes modificarla durante el proceso. No son estáticas, ¿verdad? Se pueden modificar, pero no podemos decir que la ley es mala, que las mujeres somos unas lloronas, que las mujeres somos unas interesadas, pues N cantidad de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es respetar y exigir que se cumpla. Porque te digo, Isabel, si exigiéramos todo desde nuestra ubicación, esto funcionará de otra manera. Pero no es a otra cosa. Los que critican la ley solo la defienden cuando tienen un familiar que les pasa algo. Pobrecito, mira, Lirio, porque te digo porque yo tengo años en esto y tengo muchísimas amigas pues, y amigos que la adversan solo cuando les ha pasado algo, vienen a llorar. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Entonces, muchas veces o sea, son grandes, adversan la ley y luego están como víctimas. Y dice, Dios mío, Lirio, qué horrible es llevar un proceso de violencia. Esto es una cruz, porque es una cruz. Tienes que ir 1 vez, 2 veces, 3 veces, muchísimas veces a un ministerio público para que puedan oír tu exigencia. Te tienes que ir a un tribunal de control y pelear con todo, a veces con todo el mundo, con el alguacil, con el secretario, hablar con él para que te entienda. Mire, fije una audiencia, no la fija. Es que eso está para eso. Es que para eso es que está la ley. Es demasiado maravilloso. Lo que pasa es que hay que aprender a buscarle de verdad la aplicación efectiva de ella. Para que, por supuesto, sirva para algo, porque si no, no va a servir para nada. Sí, sí. De hecho, me hiciste recordar que es un cuestionamiento propio y de hecho es una exigencia en las recomendaciones generales que se han hecho al Estado venezolano ya en el área de niños, niñas y adolescentes sobre la figura del interés superior del niño que dice no es únicamente para ser aplicado por órganos del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, sino que es digamos, un principio de aplicación transversal para cualquier órgano del poder público. Entonces, entre los tantos ejemplos que colocan es precisamente que todos estos órganos de receptores de denuncia, los tribunales de violencia en materia de género o de cualquiera que pueda tomar en consideración con esas medidas de protección y seguridad o esas medidas cautelares, tomar en consideración la existencia de los hijos comunes de tal forma de adaptar las medidas que no sean, digamos, rígidas, nominadas o únicas, sino adaptarlas de tal forma que las medidas no terminen afectando, digamos, los derechos de los niños y adolescentes de esos progenitores que están en un conflicto inmiscuidos en un conflicto de violencia. Entonces, ese por dar un ejemplo, porque el ejemplo común, y de hecho en uno de los live previos que se refería acerca de que, por ejemplo, cuando estamos hablando de un progenitor que ha quedado privado de libertad por una condenatoria o de forma preventiva, se le elige un centro penitenciario donde va a estar, digamos, acogido
que está en un lugar territorial, digamos, lejano de donde se encuentran domiciliados los hijos. Entonces ahí no se está tomando en cuenta, digamos, el interés superior de los niños que tienen lugar o tienen derecho a poder compartir con el progenitor aún y cuando éste esté privado de libertad. Entonces, esto ocurre con este tema que estamos hablando, digamos que está focalizado en un tema muy delimitado, como se trata de las medidas y las instituciones familiares, pero que no necesariamente tiene que ver con precisamente las medidas, sino todo abordaje que se haga, incluso desde la propia recepción de la denuncia, tiene que comportar o tener una visión de género, Claro. una preparación a todo el sistema, a todos los funcionarios, pero también esta visión de derechos de familia o derechos de la infancia, porque estamos hablando de que tiene que haber una visión integral y, digamos, no distorsionada o delimitada a prácticamente unos parámetros que aprendí como una especie de supuestos y de ahí no salgo. Claro, porque yo te preguntaría entonces, claro, tienes toda la razón, cuando hablamos del derecho, del interés superior del niño y del derecho de la mujer de vivir una vida libre de violencia, ¿cuál es más importante? O sea, ¿cuál es más importante? ¿El derecho que tiene un hijo de ver a su padre o el derecho que tiene la mujer de no ser maltratada? Entonces, ahí es que viene la importancia del juez, o viene la importancia del órgano receptor. O sea, digo más del juez porque eso ya es más de proceso, porque cuando imponen las medidas, un órgano receptor de denuncia, pues tú la puedes ir a un tribunal de control a modificarla. Entonces, la ley igual te prevé, la ley de violencia prevé unos ordinales que tú le puedes pedir al tribunal al tribunal de protección, pues, que suspenda el régimen de convivencia. Y bueno, tú probarás. Entonces, ahí te pregunto yo, tú que eres experta en niños, niñas y adolescentes, ¿qué haría Isabel como juez cuando el padre tiene un régimen de convivencia familiar de cada 15 días, pero la mujer demuestra que el hombre, el hombre estuvo a punto de matarlo? Entonces, ahí es que tenemos que ver qué es lo que es más importante para el niño. Y no para el hombre ni para la mujer, para el niño. Para el niño, claro. Para el niño, porque yo te digo, Isabel, sin temor a equivocarme, porque eso lo digo también porque he tenido muchos casos en mi oficina, los niños que se han formado en climas de violencia son niños violentos, a menos que sus padres de verdad tomen cartas en el asunto y los niños tomen terapia, porque si no, son hombres violentos. Son hombres definitivamente. Sí, tú te puedes desenvolver de otra manera si es lo que ves toda la vida de que eres pequeño. Entonces, ahí es que yo te quiero llegar al tema que tú acabas de decir. Ajá, abogado. Vamos a hablar ahora para los abogados. Colegas, ¿qué es más importante? ¿El niño, la seguridad del niño o la de la madre? Entonces ahí es que tenemos que llegar a un punto medio, ¿verdad? Pero no decir entonces que la ley es mala, que la ley es anticonstitucional, que pobrecitos los hombres, que le prohíben ver a sus hijos. No prohíben ver a ningún hijo. O sea, y te digo, Isabel, y lo digo con propiedad, porque me ha pasado, no es una, muchísimas veces. Los jueces le advierten al hombre: usted tiene hijos, esto es así, así. Hay mujeres también que a lo mejor están tan dolidas que en el momento no entienden, pero hay que hacerlas entender, porque también hay que hacerlas entender. Pero tenemos que hacer el trabajo de abogado responsable, de abogado honesto, no, mire, no importa, vamos a ver cómo le quitamos a esos niñitos a esa señora, pues señora es loca. No, estás haciendo un gran daño a la mujer. O decirle: no, mire, vamos a ver cómo hacemos que más nunca vean a su papá. Tampoco, porque para eso es que la ley. Claro, es que yo creo que confrontar e intentar ponderar entre cuál derecho es más válido que el otro no es el sentido de lo que... La idea es congeniar, digamos, todos los derechos, garantizar todos los derechos sin que uno u otro invada el espacio del otro, y tampoco verlo hay que ver los matices al punto de que efectivamente estamos observando que hubo no violencia o grados o niveles de violencia, y conforme a esto se va haciendo adaptaciones y viendo los matices correspondientes, incluso en el caso de los tribunales de protección, buscar orientación psicológica, apoyo terapéutico, todas estas medidas que están en materia de protección, que son en resguardo de la psiquis, de la integridad física, emocional, moral del niño, y que en definitiva no quiere decir con esto que se vaya a vulnerar el derecho al tener contacto con padre y madre como corresponde y está previsto en la ley e incluso de carácter constitucional. Entonces,
En el caso de, en materia de protección, por supuesto, hay una serie de derechos, digamos, a través de las medidas cautelares que se dictan y que en definitiva lo que pretenden es proteger y que progresivamente se vaya superando, digamos, los hechos que tienen que ver con violencia. Evidentemente, y no niego la posibilidad, y eso no está dispuesto, de hecho es parte de lo que se pretende proponer en esta ley que tanto defiende, acerca de involucrar o fijar como un hecho punible efectivo que ya se está manejando en Europa a nivel de lo que es la violencia vicaria, que es hacerle daño a la madre a través del daño que se le hace a los hijos de tal forma de que ella sufra o padezca directamente desde el punto de vista, ya no como mujer, no es de carácter sexual, no es de carácter moral, no es de carácter psicológico, sino es desde el punto de vista o de la visión de la maternidad. Entonces, es algo que todavía lo vemos incipientemente, hay discusiones de carácter psicológico, jurídico, pero que aún no está insertado normativamente y que quizás pronto lo podamos tener. Eso es una visión, digamos, que como el juez tiene que ser con una preparación académica, no solamente en derecho, en el caso de los jueces de esta materia debería ser de carácter integral, no solamente tener lógica, tener condiciones o, digamos, conocimiento al menos básico o elemental en psicología, comporta tener, digamos, esta serie de advertencias desde el punto de vista que se le haga un planteamiento para hacer la adaptación más adecuada para evitar los riesgos, las amenazas y lo que en definitiva se les pueda estar aludiendo en la denuncia o lo que se proponga, y que es el llamado a hacer, digamos, esa adaptación en protección, tanto de la madre que está siendo víctima de violencia, como también de los hijos comunes de esta pareja que está insertada, Pero, digamos, en este ambiente. fíjate tú lo que acabas de decir, violencia vicaria, es un término que no está en Venezuela, que está inmerso dentro de la forma de violencia psicológica. Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Tú le explicas a un juez de protección y de violencia: mire, yo, Lirio, siento que mi esposo o el padre de mis hijos está usando a mis hijos para humillarme, para acosarme, para amenazarme. La reacción del juez es decir, ¿pero dónde está eso? ¿Cuál es la forma de violencia? No, ahí que te digo yo, tenemos que tener, o sea, lógica, tenemos que ir más allá del formalismo de la ley, porque la violencia vicaria es un tipo de forma psicológica, porque no tenemos como tal. Pero Isabel, tú sabes que existe violencia vicaria, tú sabes que hay hombres que usan a los hijos para perjudicar psicológicamente y volver locas a sus madres. Entonces, si yo te estoy explicando a ti, te estoy diciendo, juez, de control o de protección, ¿qué es lo que debe hacer un juez? No debe desestimar el dicho de la mujer, porque ese es el gran problema. No, es que eso no es violencia. Entonces, ahí es que te digo, aun cuando nosotros introduzcamos en la ley el tipo penal de violencia vicaria, entonces igual será difícil que pues, el juez entienda. Eso pasa con la violencia patrimonial económica. Lo digo también con experiencias. Es complicadísimo hacerle entender a un juez de violencia contra la mujer cuáles son las formas de cómo actúa el hombre a través de ese tipo penal. Porque también ese tipo penal tiene mucho que ver con civil, con derecho civil. Entonces es tan complicado, ¿no? Y son cuadrados. ¿Y qué está haciendo el señor? Mire, está dilapidando. ¿Pero cómo está dilapidando? ¿Qué es lo que está haciendo? No, pero pongámonos más audaces. O sea, protegemos, porque te voy a decir algo. En la Convención Belén do Pará, el dicho de la víctima es creíble. No hace falta que tú pruebes nada. En Venezuela tenemos que probar. Sí. Probar. ¿Y qué fue lo que dijo usted? ¿Cómo lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo? ¿En qué momento? ¿Y quién está aquí? No. Entonces, sí, es como ya preguntan en la LOGNA, las medidas que tienen que ver con las instituciones familiares, en principio las medidas cautelares no requieren una probanza inmediata, que es lo que nos dice, y aún así tienes que llevar elementos probatorios que den lugar a que te puedan dictar las medidas. Por esta, digamos, visión casi que se presume digamos, la mala fe en vez de la buena, y entonces, en definitiva, termina siendo una limitante. Yo creo que todo lo que estamos hablando, en cierta forma, está conectado con el live, creo que de la semana pasada, de los aspectos generales sobre la psicología forense, y uno de los cuestionamientos de los que hablaba,
trayendo como referencia a aquel live y que les invito, está en el feed de esta cuenta y lo pueden ver quienes en este momento están conectados o quienes vayan a ver este live de forma diferida con posterioridad, sobre precisamente lo que nos decía el licenciado Víctor Méndez, que es psicólogo y es digamos, el presidente del Colegio de Psicólogos de Caracas, y nos refería acerca de precisamente todos quienes están dentro del sistema a nivel de los órganos de investigación, como los órganos jurisdiccionales en materia de carácter penal, y que no tienen un manejo preciso sobre las delimitaciones de lo que pueda ser, por ejemplo, una patología de carácter psicológico o el manejo que se tiene de uno u otro grado conforme a, digamos, la nomenclatura que se tiene de cada uno de ellos, y que no solamente no lo manejan ellos, sino incluso el propio fiscal del Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal, que entonces es una gran limitante incluso con los profesionales del derecho dedicados a esta área. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando aquí precisamente, donde la definición de daño psicológico o hecho punible de carácter de violencia psicológica, en muchas ocasiones se les da, digamos, un tratamiento como de desdeña de la posibilidad de la existencia del mismo, porque consideran que es un cuento. Mira, entonces, y yo agregaría, digamos, un respaldo en este sentido probatorio, y yo creo que es importante manejarlo, porque en la medida que no se maneje, evidentemente no podemos tener ese soporte probatorio que dé lugar a darle en cierta forma, aunque no se trate de un elemento que genere certeza, pero sí una verosimilitud sobre el contenido de lo que se esté planteando. Y yo agregaría también a ese comentario que acaba de hacer, que los funcionarios que tienen a cargo la investigación de hechos de violencia contra la mujer deben ser sometidos a pruebas psicológicas, test, para que el psicólogo que los entreviste entienda, o sea, conozca la historia de vida. Porque es muy difícil y muy cuesta arriba, Isabel, una mujer o un hombre que se haya desenvuelto en un clima de violencia, no entender que eso es un problema. Eso está completamente normalizado. Entonces, si yo crecí en un ambiente donde gritarse es común, pegarse es común, descalificarse es común, yo no lo voy a ver como un hecho violento. Entonces, por eso es que es tan importante que los operadores de justicia sean personas sanas mentalmente. No porque estén locas, sino porque no tengan ningún tipo de antecedente familiar de infancia que los haga entonces entorpecer o aplicar correctamente la ley. Porque te digo, la ley es espectacular. O sea, tú lees esta ley es bellísima, esta ley es maravillosa. Esta ley tiene una salida para todo. Pero cuando la aplicamos en menos un 50%. Es lo que tenemos que lograr. Sí, sí. Bueno, aquí vamos a ver las preguntas que nos pueden hacer el público que está conectado. Vi algunos comentarios que realizaron previamente, voy a hacer lectura de los mismos. La invitación es que aprovechen a la doctora Lirio Terán, que en este momento acaba de hacer la exposición de forma general sobre el tema para el cual se le invitó el día de hoy en el live. Y por supuesto aprovechar que no todo el tiempo la tenemos en estos espacios, más allá de que ella es moderadora de un programa de televisión, es en este momento en que ella está siendo la portadora o digamos la que nos aporta acá información sobre una materia de la cual digamos ha estado, tiene mucha experiencia y que además le apasiona, que por demás está visible en este live. Aquí Stanley García nos dice: saludos, doctora Isabel, desde Barinas. Saludos, Stanley. Veamos quién más saluda por acá. Psicólogo Giarte nos dice: lo más grave es que los comentarios contra las mujeres en esa situación provienen de otras mujeres. Sí, lo que refería sobre la falta de sororidad. Veamos qué otro comentario hay por acá. Adelante, aprovechen a la doctora, realicen cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier, digamos, aporte que ustedes consideren, algún, digamos, comentario, cuestionamiento, opinión crítica o algo que tenga que ver con el tema. Bienvenido. Esta ley es espectacular. Lamentablemente, tiene ya más de 15 años y no ha tenido la receptividad, pues que yo me imagino que el Estado venezolano pensó que iba a tener. Tiene muchísimos detractores, abogados, público general, mujeres, hombres, en fin. Todo el mundo siempre habla mal de la ley, porque es que
ese es el común denominador. Y hoy en día, pues las redes sociales ni hablemos. Y como acaba de decir el psicólogo que tú acabas de comentar, cuando tú ves y lees todos los comentarios, cuando hay casos de violencia contra la mujer, todos son en contra de la mujer, ninguno en contra del hombre. Entonces, No, sí, ese paradigma de que entendemos que la ley es mala, que la mujer lo que quiere es que, pues, quedarse con los reglas del hombre, ¿pero por qué? que lo usa como instrumento casos. para aprovecharse de carácter patrimonial y que ha sido de herramienta de arma para. Yo digo, si una ley que ya lleva 15 años le ha costado tanto ganar, digamos, adeptos o defensores, no me imagino lo que aludía hace un rato acerca del interés superior del niño, que ha sido una recomendación general del Estado o un cuestionamiento del Estado venezolano donde se le está pidiendo, mire, no solamente el interés superior lo tienen que aplicar el sistema de protección de niños y adolescentes, todo el poder público tiene que tenerlo como una consideración primordial para cualquier decisión donde esté involucrado un niño o una niña o un adolescente de forma directa o indirecta. Entonces no me imagino llegar que se exija de forma censal y que se baje, digamos, la información, la orientación a todo el poder público, lo difícil que va a ser comprender lo que comporta el interés superior del niño en cada una de estas áreas del derecho. Aquí nos dice Iris Belanda, ¿qué puede hacer una mujer si su agresor estuvo privado de libertad y al salir de la cárcel regresa a su casa porque tiene derechos sobre la vivienda? No puede hacerlo. Ella tiene que acudir al tribunal de control y tiene que pedirla. Si ya, no sé en qué fase si ella ha denunciado, pero si no ha denunciado, tiene que denunciar. Porque ya un hombre, ¿verdad? Que tuvo, me pasa que creo que no estaba muy bien formulada, pero si ella fue víctima en ese caso, ella no puede permitir al hombre trabajar en su casa. Y si es que me imagino que tienen una sola casa y están divorciados y van a vender, pues él tiene que permanecer fuera de la casa. Y eso lo puede pedir al tribunal de control. Tiene que hacerlo. Es lo que yo te decía, que los jueces están en capacidad de cuando esas cosas pasan y tú pides una revisión de la medida o pides a un tribunal que está pasando eso, ellos tienen que oír a las partes, no es que agarrarle, bueno, no, sin lugar, no, convoca una audiencia, porque para eso es que son las audiencias especiales, eso está previsto en la ley. Pero entonces, repito, pues entonces los jueces tienen que montarse, ¿verdad?, en el papel de jueces y tener lentes de género, porque justamente tenemos que entender que los hombres y las mujeres, pues, somos iguales ante la ley, pero tenemos diferencias físicas y biológicas. Eso no lo podemos de verdad tapar. Claro que, pero ante la ley somos exactamente igual. No debe haber diferencia ni discriminación. Entonces, si tú eres mi agresor y reincides, yo tengo que tenerte fuera de mi casa, no te puedo tener conmigo. Eso no es un capricho, eso es una necesidad y es real. Bueno, aquí veo que no realizan otra pregunta. Aprovechen a la doctora, insisto. Otra cosa que yo veo, mira, Isabel, el tema de violencia contra la mujer es tan complicado. Y esto también lo voy a comentar aquí. Fíjate, cada vez que yo voy a dar charlas, conferencias, hacemos live, mucha gente oye el tema, nadie pregunta, porque eso te estigmatiza. Eso es otra cosa que yo siempre le he dicho. Yo muchas veces he dado charlas donde hay muchas mujeres, y las mujeres esperan que termine la conferencia, y se me acercan. ¿Pero por qué no lo preguntaste? No, doctora, me da pena. Entonces, tenemos también que romper con ese paradigma. O sea, la violencia contra la mujer es un flagelo. O sea, es un flagelo que tenemos que de verdad definitivamente, no lo deberíamos erradicar nunca, porque imagínate, tenemos 15 años con la ley y todavía ni los operadores de justicia la aplican bien. Pero tenemos que minimizar el impacto de esa violencia, porque todos los días mueren mujeres a nivel mundial. En Venezuela, ya no tengo estadísticas concretas, pero los femicidios están en ascenso. O sea, van en ascenso. Los femicidios en Venezuela, hay cifras negras. La violencia contra la mujer, ¿cuántas mujeres crees tú y sabes que no denuncian? Muchas mujeres no denuncian. O sea, están calladas. Y muchas mujeres prefieren irse con sus hijos, dejar la casa. O sea, porque primero, la materia de opinión, los operadores de justicia, pues la ley no funciona. Luego, tu ciclo social te critica, ¿verdad? Y generalmente el hombre que es violento es un hombre, no tanto como encantador, pero sí es un hombre decente, pues un hombre que nunca manifiesta esa violencia delante de nadie.
Sí, justamente, que públicamente es encantador, pero incluso hasta puede justamente hasta se ser hace generoso con esa y con intención. cierta aceptación social. Se hace justamente con esa intención de que cuando la mujer decida denunciar el hecho, pues nadie le crea. Porque eso todo, o sea, eso está probado también científicamente, eso no son inventos de Lirio ni de Isabel. Eso es el perfil del hombre violento está marcado, está delimitado. Entonces, lo más difícil para una mujer que es, pues, salir de denunciar, o sea, decir, mira, estoy siendo víctima de violencia, porque seguramente si la mujer es en un entorno muy bajo, él te va a mantener, tú no trabajas, tienes hijos pequeños. Si la mujer es de un círculo alto, entonces decimos, ¿y qué? ¿Tú no trabajas? ¿Y la vida que te estás dando? ¿Y cómo vas a hacer para mantener? Entonces, es como muy complicado. Es como muy complicado. Es muy Porque, complicado, de verdad. porque muchas veces media mucha dependencia y eso imposibilita, digamos, tener las fuerzas necesarias para. Aquí nos Claro. está diciendo, de hecho, quien mismo hizo la pregunta anterior, Iris Belandia nos dice, hago referencia porque supe de una enfermera que al regresar el marido a la casa, la amarró en una silla y la quemó viva. Ahí está. Es que eso es lo que pasa. Entonces, fíjate, a la persona que nos escribe, eso pasa porque seguramente ella no tuvo quien, porque el hombre ya había estado condenado, para que un fiscal, en esos casos, tiene que pedir la salida inmediata del hombre en la casa. Pero es que para eso es que son esas medidas. Eso es como cuando el hombre saca a la mujer de la casa y luego entonces el tribunal le ordena reintegrar a la casa y salir el hombre. Pero es que tiene que ser así. Entonces los hombres no se quieren ir. O se quieren llevar a la lavadora, a la cocina, se quieren llevar a la mitad de la casa. No, los hombres cuando se van, se pueden llevar nada más sus cosas personales. Y eso también tiene su función. Porque como tú acabas de decir, si la mujer está en su casa con sus hijos, te vas a llevar todo lo de la casa, vas a dejar la casa sin nada. Que se mueran la mujer y los hijos. Mira, rápidamente, tuve un caso cuando estaba defensora pública, un fin de semana de flagrancia. Por cierto, un abogado. Tenía, creo que el señor tomaba mucho licor. Ya había pasado mucho episodios de violencia y esa noche llega el señor extremadamente rascado con una pistola. Ella tenía unas morochitas. Ella cuando ve al señor rascado se mete en un cuarto y ella tranca pero así como en las películas, y le pone como una peinadora y el tipo daba. Total que ella, como pudo, empezó a llamar, llega la policía, se lo llevan preso. El día de la audiencia de presentación, Isabel, cuando vamos a entrar a la audiencia, por supuesto mi defendido no alzaba la cara. Y la señora cuando vino, estaba tan aterrada que se orinó. ¿Te imaginas cómo estaba esa mujer? O sea, eso a mí me marcaron varios casos en la defensa, pero eso fue un caso que a mí me marcó. De hecho, con un juez, que ya no es juez, pero somos grandes amigos. Y, o sea, ella dice, perdónenme, pero ver a este hombre me causó tanto miedo que se orinó. Eso es un síntoma del terror de lo que ella puede haber vivido. Bueno, a ese hombre le metieron un arresto, y hoy en día yo a veces lo veo por los tribunales. Por supuesto, inmediatamente lo sacaron de la casa. Entonces yo te pregunto, no hay que aplicar esa medida en ese caso, porque el hombre es dueño de la casa, porque la casa es la mamá del señor, o es otra cosa, porque la casa es la mamá del señor, ¿qué importa? No importa. Es la vida, la seguridad contra un bien, con la propiedad de un bien. Entonces, por eso digo, lo importante es que conozcamos la ley, que nos preparemos y bueno, que dejemos de criticar, porque cada caso es particular. Todos los casos no son iguales, es una ley maravillosa y yo invito pues que de verdad la estudien, la quieran, la valoren y tenga difusión, porque en esa medida vamos a ayudar en algo, si no, no estamos ayudando en nada. No, bueno, que yo creo que esa conclusión que acabas de referir, digamos, ese apoyo a la ley y que en definitiva, ¿quién mejor que tú que has estado durante tantos años, no solamente del lado de defender a los caballeros, sino además a la víctima? Entonces tienes una visión, digamos, ambas percepciones o perspectivas, digamos, de una misma realidad que en definitiva es la violencia intrafamiliar, cuya víctima es la mujer como sujeto vulnerable. Claro. Bueno, Lirio, muchísimas gracias porque nos has acompañado el día de hoy. En este momento, para que por favor puedas hacer, digamos, una despedida de este live y además indicar cuáles son tus redes sociales, no solamente una de tu programa
importante, que es de divulgación jurídica y que muchas veces la gente cuando uno hace referencia al mismo, porque yo publico las participaciones que he tenido en tu programa en mi cuenta de YouTube, entonces me preguntan de otros estados, pero ¿y cómo puedo ver ese programa? Porque asumen y creen que únicamente se puede ver aquí en Centro Occidente, sino que también lo pueden ver no solamente desde cualquier lugar del territorio nacional como desde el exterior. Y es un programa semanal que ya tiene cierta data, cierta cantidad de años. Ha sido desde el principio la moderadora de ese contenido. Es muy interesante, tiene invitados no solamente regionales, sino nacionales y en alguna ocasión también internacionales, donde se habla de temas jurídicos con seriedad, con perspectiva, con criterio, y que, bueno, o sea, yo a gusto cada vez que me invitan, pero también de orgullosa de la cantidad de invitados que ha tenido en el programa, pero además también para que la contacten como profesional. Ella es abogada en libre ejercicio en materia de, en esta área de violencia de género, y que no solamente ha participado en algunos casos en el Estado Lara, sino en el resto del país, tiene sus recursos también por allá por el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Me encantó la conversación contigo. Bueno, yo solo pido, Isabel, pues que todas las personas que nos oyeron, sobre todo los abogados, que quieran la ley, que la estudien, que la trabajen, que no la satanicen. Esta es una ley maravillosa que solamente lo que ha hecho falta es que todos rememos para que se haga efectiva. Por supuesto, es una ley para mujeres violentadas, no voy a decir que no, hay mujeres que la usan para fines distintos, pero es muy poco la proporción. Yo de verdad soy una gran defensora y hablo desde la óptica de defender hombres y de defender mujeres, porque defiendo tanto hombres como mujeres. Lamentablemente, pues el hombre siempre está en supremacía con respecto a la mujer desde todos los puntos de vista. Bueno, sí, y en relación a mi programa, es un programa de corte jurídico, lo transmitimos por Promar Televisión todos los martes a las 7 y de la noche. Lo repetimos los sábados a las 5:30 y lo puedes ver a través de mi canal YouTube, que es Solución Final con la abogada Lirio Terán. Tenemos un canal YouTube donde puedes ver toda la programación y lo puedes ver también por todas las plataformas digitales que hemos tenido. No solamente, yo soy abogada penalista, pero nada más no converso con abogados penalistas. De hecho, te he tenido muchas oportunidades a ti y tenemos algo también previsto próximamente, Isabel. Me gusta hablar de todas las competencias, civil, mercantil, penal, de todo hemos hablado, porque bueno, justamente es un espacio para abogados. Bueno, para abogados y para el público general, pero los abogados generalmente, pues, porque mis invitados siempre son de altura y eso soy echona. De verdad que soy gente con mucha... No, de verdad, eso no... hay que llamar la cosa por su nombre. Y entonces, bueno, porque también ayudamos a la colectividad en general. Así que las redes son @solucion.final y también tenemos nuestro canal YouTube. Cualquier cosa, pues, Cheria, bueno, también soy abogada en ejercicio. El litigio no solamente en Barquisimeto, pues, sino en cualquier parte de Venezuela. De verdad, gracias por esta invitación. Y como te digo, Isa, tenemos que hacer muchos más programas de este estilo. Porque la experiencia dice que la gente, cuando hablamos de violencia contra la mujer, todos nos retraemos, todos nos callamos la boca, porque a veces nos da pena decir que somos víctimas, porque a veces nos da pena hasta preguntar, porque bueno, eso es parte de la idiosincrasia de nosotros los venezolanos. Porque todavía, pues, no estamos acostumbrados a hablar de violencia de forma llana, de forma normal. Cada vez que hablamos de violencia, ay, concha, no digamos nada, pobrecita, o pobrecito él, o mira, está preso, o le pusieron una medida. No, tenemos que hablar, esto es un tema normal, porque esto es un tema normal. Claro, muchas ocasiones también implica los propios resabios de la violencia. El ciclo de violencia comporta también la indefensión aprendida, claro, que implica la inhibición de expresarse, de indicar, de referir, y muchas ocasiones familiares que les da en cierta forma una especie de pena alterna, y en vez de convertirse en un apoyo o formar parte de esa red de apoyo de la víctima de violencia, terminan en cierta forma siendo cómplices pasivos del agresor. Entonces, bueno, alrededor de todo el tema de violencia hay, digamos, un entretejido que en definitiva termina siendo obstáculo o que perturba que efectivamente se pueda hacer, digamos, justicia inmediata para esa víctima de violencia. Por eso es tan importante que la mujer trabaje en ella, que la mujer busque sus medios para poder subsistir, que la mujer se profesionalice, que la mujer trabaje, que la mujer busque redes de apoyo, que estudie, que aprenda un oficio, nada más en una universidad, porque en esa medida tú también puedes liberarte un poco, pues, del yugo del hombre, por decirle de una manera.
Por supuesto, hay parejas que son espectaculares y hombres que son espectaculares, pero no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Hay mucha violencia contra la mujer y en Venezuela las cifras son negras. La violencia va todos los días en ascenso. Eso es lo que tenemos que, pues, remar todo, que eso disminuya porque todos tenemos hijos, hijas, tenemos hermanas, tenemos mamá, eso lo puede pasar. Y eso nada más no pasa dentro de la familia. Pero también tú puedes pelear con un vecino, con un compañero de trabajo, con un amigo. ¿No? Eso nada más es en el Y ámbito ocurre en público. cualquier estrato social, ocurre en cualquier lugar, en cualquier ambiente, es algo que, digamos, Así es. Está afectando a todos como sociedad. Claro que sí. Bueno, gracias a todos quienes allí están participando, indicándonos y dándonos las gracias acerca del tema, que les pareció agradable, que es un buen tema del cual se debe hablar. En las participaciones aquí yo creo que casi todo muy interesante tema. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ambas. Bueno, las gracias a ustedes por mantenerse hasta este momento, por tomar la atención. La idea es que cada uno de quienes de una u otra manera se formen a través de estas actividades puedan ser además divulgadores, afiancen algunos conocimientos, compartan la información, la divulguen, definitivamente entiendan una visión distinta de lo que comporta este tema tan relevante en nuestra sociedad y que, bueno, como aquí generalmente entran muchos abogados y que son de las distintas áreas del derecho, bueno, se puedan empapar desde otra visión de lo que es la violencia de género, pero desde la visión y la experiencia de alguien que está involucrado directamente, que se ha formado, que lo ha trabajado, que tiene experiencia y que lo puede decir desde la visión de autoridad para poder involucrar a otros en esa visión del derecho en materia de la protección de la víctima vulnerable, en este caso de la mujer. Bueno, muchísimas gracias por la atención a todos. Espero que cada uno de quienes lo vean con posterioridad lo disfruten. Gracias a la invitada, fue súper ameno, como siempre. Y bueno, esperamos que en otras oportunidades podamos compartir nuevamente en este tipo de espacio.